18 de mayo de 2004. Un alpinista le suplicaba a los dos últimos hombres que quedaban con él en el Everest que no lo dejaran atrás. Apenas 2 horas antes estaba sonriendo. Lo que pasó en esas 2 horas depende de quién lo cuente. Bienvenidos al límite extremo, donde hay mucho en juego. Pero nadie es solo un titular. A finales de 2003, de regreso en Washington, D.C., este hombre, el Dr. Neil Santesana, le ofreció a su guía un viaje con todos los gastos pagados al monte Everest, con vuelos, equipo y sherpas incluidos. Además, un bono de $10,000 si ambos regresaban vivos a casa. El guía era Gustavo Lisi. Habían escalado juntos en los Andes, y el sitio web de Gustavo decía que había hecho cumbre en el Everest en el año 2000. Eso fue suficiente para que Nils apostara su vida por él. Esta era su última oportunidad de llegar a la cima de la montaña más alta del mundo. No tenía manera de saber que ese guía algún día sería la razón por la que nunca regresaría a casa. Para la primavera de 2004, Nils y Gustavo fueron a Nepal, y los escaladores en el campamento base observaban a este hombre pequeño, de cabello plateado, moverse lentamente subiendo y bajando por el Everest, aclimatándose. Muchos de ellos se preguntaban qué estaba haciendo él ahí. Algunos te habrían dicho que él no tenía nada que hacer en esa montaña. Pero, de nuevo, mucha gente no tenía nada que hacer en el Everest esa temporada de todos modos. Para 2004, el campamento base se había convertido en algo más parecido a un pueblo fronterizo sin ley que a un puesto de expedición. Los escaladores esa temporada llevaban cargas hasta sus campamentos altos, enterraban comida y oxígeno embotellado dentro de una tienda con cierre a 26,000 pies. Solo para regresar para el verdadero intento a la cima y encontrar que sus botellas y comida habían sido robadas. En el otro lado de la montaña, un líder de expedición golpeó a su propia esposa hasta dejarla inconsciente en el campamento, mientras su equipo miraba y no hacía nada. No había policía. No había reglas ante las que nadie tuviera que rendir cuentas. El Everest en 2004 era un lugar donde lo único que te protegía era el carácter de las personas que habías traído contigo. Por eso Nils trajo a 3 de los mejores guías que el dinero podía contratar. 2 sherpas experimentados, Big Dorji y Mingma, ambos ya habían estado en la cima antes. Y tenía a Gustavo, su guía y amigo, para apoyarlo. A mediados de mayo, los pronósticos mostraban que el viento se calmaba en las alturas y se abría una rara ventana de cumbre. Así que, en la noche del 17 de mayo de 2004, desde el último campamento a 26,000 pies, Neil Santesana encendió su lámpara frontal y comenzó a escalar hacia la cima del mundo. La noche de cumbre comienza alrededor de las 10 u 11 de la noche, porque el trayecto hasta la cima desde el campamento 4 es una escalada de 12 horas. Si todo sale bien, debes llegar ahí a media mañana o temprano en la tarde. Y luego bajar casi de inmediato porque necesitas suficiente luz de día y suficiente oxígeno suplementario para el descenso. Todo alpinista experimentado en el Himalaya sabe que la cima es solo la mitad del camino. La meta es la tienda que dejaste. Nils pasó toda la noche subiendo. Muy despacio, paso a paso. Respiración a respiración, mientras equipos más rápidos lo rebasaban en la oscuridad. Llegó el amanecer. La mañana avanzó. Los equipos que habían empezado antes que él lo estaban rebasando por ambos lados a una velocidad aterradora. Pero él no tenía miedo. Esto era exactamente para lo que él se había preparado. Y alrededor de las 10 de la mañana del 18 de mayo de 2004, Neil Santesana subió los últimos pocos pies de nieve y se paró en la cima del monte Everest. Finalmente lo había logrado. Ahora era una de las personas de mayor edad que jamás se habían parado ahí. Para un hombre que había alcanzado la cima absoluta de su carrera médica y que acababa de gastar una fortuna para evitar años de entrenamiento en el Himalaya, pararse en la cima del mundo debió de sentirse como la validación definitiva. Había comprado su récord mundial y lo iba a saborear. La mayoría de los alpinistas pasan quizá 10 minutos allá arriba para tomarse una foto rápida en la cima del mundo antes de bajar, porque no hay suficiente oxígeno allá arriba para mantener a una persona con vida, sin importar qué tan preparado o motivado estés.
Neil Snow. Niels tomó foto tras foto. Él disfrutó la vista como un hombre en el balcón de un hotel. Este hombre de 69 años, que absolutamente no podía permitirse que algo saliera mal. Se quedó en la cima durante 35 minutos, agotando rápidamente sus muy limitadas reservas de oxígeno. E increíblemente, el guía bien pagado que llevó con él simplemente se quedó ahí parado y lo dejó hacerlo. Finalmente, Niels le indicó a Gustavo que era hora de bajar. Y al principio, el descenso se veía exactamente como uno esperaría. Gustavo dijo que él se adelantó, revisando las cuerdas fijas antes de asegurarse a ellas. Detrás de él venía Niels, bajando cuidadosamente un paso a la vez. Los dos sherpas se mantuvieron cerca y descendieron junto con ellos al mismo ritmo lento y medido. Arriba, la cima desapareció detrás de ellos. Y el campamento 4 estaba justo ahí abajo. Las tiendas parecían puntos amarillos contra un océano interminable de roca y nieve. Parecía lo suficientemente cerca como para llegar quizá a la hora del almuerzo, pero en algún lugar por encima de una formación rocosa llamada la Cumbre Sur, menos de una hora después de comenzar el descenso, sucedió. La bota derecha de Niels no dio en el escalón al que apuntaba. Nadie dijo nada todavía porque aún no había motivo para entrar en pánico. Quizá Niels solo estaba cansado, por supuesto que lo estaba. Acababa de pasar casi 12 horas escalando hasta el punto más alto de la Tierra, pero ahora, cada pocos pasos, se detenía. Se apoyaba en sus bastones y respiraba profundamente varias veces a través de su máscara de oxígeno. Y ahora, las pausas se estaban haciendo más largas. Ahora, su peso empezó a inclinarse de lado sobre la cuerda fija, como un hombre borracho incapaz de distinguir dónde está arriba. Big Dorji y Mingma se acercaron a él por ambos lados. Y un poco más abajo, cuando uno de ellos le habló, la respuesta que recibió tenía las palabras arrastradas y mezcladas. Ellos sabían lo que estaba pasando. Dentro del cráneo de Niels, su cerebro se estaba hinchando y apagando cosas en un orden fijo. El equilibrio primero. Eso fue la bota. El habla en segundo lugar y el juicio en tercero. Y después del juicio, todo lo demás. Niels era patólogo clínico. Había pasado décadas estudiando el cuerpo humano, pero mientras su cerebro se inflamaba y le quitaba la coordinación, su única reacción fue apoyarse más en sus bastones. Siguió intentando caminar como si su cuerpo ya le estaba fallando fuera solo una pequeña molestia. Y luego se volteó para pedirle consejo a Gustavo, porque para este escenario exacto había elegido cuidadosamente a un guía competente. Pagar por su equipo y el bono de $10,000 era para eso. Así un profesional podría estar junto a Niels en el momento en que su cerebro comenzara a fallar. Pero cuando él, Big Dorji y Mingma miraron alrededor, Gustavo Lisi no estaba por ningún lado. Así que los dos sherpas hicieron el trabajo del guía y pusieron a Niels entre ellos, un hombre a cada lado, y empezaron a bajarlo de la montaña. Estos no eran alpinistas inexpertos haciendo su mejor esfuerzo. Big Dorji y Mingma ya habían hecho cumbre en el Everest antes. Ellos sabían exactamente que lo que le estaba pasando aún no era fatal. Pero los tres hombres habían estado escalando casi todo un día en la zona de la muerte. Estaban agotados, y cada minuto que pasaban ayudando a Niels era otro minuto en que sus propios cuerpos corrían peligro de colapsar. Pero siguieron avanzando lentamente, con dolor, y al anochecer, llegaron a este espacio amplio del tamaño de una pequeña habitación, a unos 8,380 metros, que los alpinistas llaman el balcón. A pesar de sus mejores esfuerzos durante toda la tarde, solo habían podido descender unos 300 metros verticales. El campamento 4 también estaba a más de 300 metros verticales abajo. Y en esa repisa, Niels dejó de poder mantenerse en pie por sí mismo. Big Dorji y Mingma tuvieron que bajarlo hasta aquí porque sus piernas ya no respondían en absoluto. Su cuerpo simplemente había llegado al límite después de horas de escalada brutal. Y los dos sherpas que estaban con él ahora enfrentaban una decisión terrible. No podían cargar a Niels en el siguiente tramo porque debajo del balcón hay una larga y empinada pendiente de nieve. Y los dos habían estado escalando por más de 24 horas. Ya estaban completamente agotados, casi hasta lo imposible. Quedarse con Niels durante la noche, al aire libre, a 40 grados bajo cero, también significaba 3 cuerpos en ese saliente en lugar de 1. Esas eran las opciones, no había una tercera.
porque el hombre cuyo trabajo era crear una tercera opción no estaba por ningún lado. Así que hicieron lo que pudieron hacer. Sentaron a Niels erguido en la nieve, con la espalda contra la pendiente. Colocaron botellas de oxígeno en el hielo junto a él, cerca, para que pudiera alcanzarlas con las manos. La esperanza era que el descanso y el oxígeno le dieran suficiente fuerza para ponerse de pie una vez más, agarrar la cuerda fija y bajar la montaña por su propio pie. Para ese entonces, el cerebro de Niels ya estaba fallando. La hinchazón ya le habría robado casi todo lo que le quedaba de juicio. Pero hay cosas que no requieren claridad perfecta. Él entendía lo que estaban a punto de hacer. Según Big Dorji, Niels extendió la mano y les agarró las piernas. Luego dijo, «La montaña es mi hogar. No me dejen». Por un momento nadie se movió. Luego Mingma se soltó suavemente y los dos sherpas se engancharon de nuevo a la cuerda fija y desaparecieron en la oscuridad que se acercaba. Niels fue dejado allí solo, a 27.500 pies para pagar el precio de su ambición. En algún momento durante las horas del 18 de mayo de 2004, Niels Antesana murió sentado en la nieve. Su cuerpo nunca ha sido encontrado. Y ahí es donde esta historia debería haber terminado porque las autoridades del campamento del Everest realmente no realizan investigaciones judiciales. No hay un puesto de policía en el campamento base. No hay ningún tribunal allá arriba. Un alpinista muere allá arriba. La temporada sigue y los libros de récords suman una línea más. Altitud, descenso y cuerpo no recuperado. Pero en los días que siguieron, arriba y abajo de la montaña, los alpinistas seguían volviendo una y otra vez a una sola pregunta. La misma pregunta que probablemente te has estado haciendo desde que comenzó el descenso. ¿Dónde estaba Gustavo Lisi? ¿Dónde estaba el hombre cuya única tarea era quedarse junto a su cliente? ¿Se pudo haber intentado un rescate? ¿Otro guía podría haberlo alcanzado antes del anochecer? La única manera de responder esto era preguntárselo directamente a él. Y lo que dijo fue una clase magistral de manipulación. Historias que habrían hecho sentir orgulloso a Don Draper. Pequeño desvío. Cada mes hay una historia que nunca llega a YouTube. Está ahí si la quieres. Enlace de Patreon abajo. Ahora, ¿en qué estábamos? Gustavo Lisi estaba sorprendentemente dispuesto a hablar sobre lo que sucedió esa tarde. De hecho, habló mucho sobre eso. El problema era que cada vez que contaba la historia, nunca la contaba de la misma manera dos veces. En una entrevista, Gustavo recordó que iba rezagado detrás del grupo. Exhausto, apenas podía seguir el ritmo de los sherpas mientras intentaban bajar a Niels por la montaña. En otra, dijo que recordaba estar al frente, apurándose hacia el campamento 4 para preparar el camino. A veces parecía perder sus fuerzas temprano, a veces mucho más tarde. Incluso el momento en que se separó de Niels cambiaba de una versión a otra. Ninguna de esas versiones sonaba imposible. Por sí solas, todas eran creíbles. Fue solo cuando los alpinistas pusieron las historias una junto a la otra que se revelaron las inconsistencias. Pero eso no es automáticamente prueba de nada, porque todos saben que tu memoria por encima de los 27.000 pies es un pésimo testigo. Cada hombre en esa cresta había estado despierto por más de 24 horas y cada segundo de ese tiempo respirando aire con apenas un tercio del oxígeno que normalmente recibe el cerebro. Pero siempre hay una manera de poner a prueba una historia cambiante. Y los alpinistas que investigaron esta historia usaron ese método. Encuentras el relato que no cambia y comparas todo con él. El relato que no cambia pertenece a Big Dorji y Mingma. Los dos sherpas lo contaron claramente y nunca cambió. Niels empezó a desfallecer durante la primera o la segunda hora del descenso. Lo llevaron entre ellos. Pasaron toda la tarde bajándolo desde algún lugar por encima de la cumbre sur hasta el balcón. En ningún momento de ninguna versión el guía está ayudando a su cliente. Ese relato tiene todo lo que las historias de Gustavo no tenían. Era específico. Era coherente. Está respaldado por la simple aritmética de bajar cargando a un hombre 1000 pies de desnivel por la montaña. Y está confirmado por el lugar donde terminó cada quien esa noche. Pero simplemente no tenía sentido. ¿Cómo es que un guía profesional comete estos errores? No fue un solo error, fue una cadena de ellos. Dejar que una persona de 69 años permanezca en la cima durante 35 minutos.
¿No hacer una llamada por radio cuando el cliente empezó a deteriorarse? Sin plan, sin rescate, sin dejar mensaje con una sola persona en el campamento 4. Estos no son fallas por falta de fuerza, son fallas por falta de conocimientos. Cosas que incluso los tipos promedio simplemente saben. A ver, un momento. ¿Quién era Gustavo Lisi? Es la pregunta que nadie había pensado hacer antes de la escalada. Porque el hombre tenía una compañía de guías, un sitio web lleno de expediciones andinas. Y en la parte superior de su currículum figuraba como credencial haber alcanzado la cima del Everest en el año 2000. Pero ahora la gente estaba preguntando. Y afortunadamente, el Everest es un lugar increíblemente difícil sobre el que mentir, porque es uno de los lugares más documentados del mundo. Así que cuando los alpinistas buscaron a Gustavo Lisi en los registros de la temporada de ascensos a la cima del 2000, esperaban ver pruebas. No encontraron nada. Pero se pone aún peor porque la verdadera prueba de haber hecho cumbre en el Everest es una fotografía en la cima. Es la prueba definitiva que todo cliente pide ver antes de contratar. Y Gustavo también tenía una. Había estado mostrando esta imagen de sí mismo durante años, en la cima del mundo en el año 2000. Pero ahora, cuando los alpinistas que realmente habían estado en el Everest en el 2000 miraron de cerca esa fotografía, notaron algo que no debería haber estado ahí. Porque pertenece a otro alpinista que realmente sí estuvo en la cima del mundo en el 2000, quien bajó con sus fotos de la cima, y cuyas fotos, de alguna manera, terminaron en manos de Gustavo Lisi, quien las presentó durante 4 años como si fueran suyas. La prueba en el centro del negocio de Gustavo, la imagen que cerraba el trato con cada cliente que alguna vez pidió ver evidencia. Fue robada de un hombre que en realidad había hecho lo que Gustavo solo decía haber hecho. Resultó que Gustavo en realidad nunca había llegado a la cima del Everest en esa temporada del 2000. En cambio, se había quedado dolorosamente cerca, a unos 200 metros antes de verse obligado a regresar. Darse la vuelta ahí no es una deshonra. Los honestos informan dónde tuvieron que darse la vuelta, y no les cuesta nada más que el orgullo y el ego. Ese fue el único precio que Gustavo Lisi no pudo pagar. Regresó a casa de la única expedición al Everest de su vida. Se atribuyó la cumbre de otro hombre y publicó eso en su sitio web, y empezó a cobrarles a los clientes para escalar con el hombre de la fotografía. Así que el amigo y profesional que Niels pensó que había estado en la misma montaña que Niels quería ascender y que había regresado sin incidentes, en realidad no había hecho ninguna de las dos cosas. La brecha de experiencia que Niels sabía que tenía, la brecha que gastó todo ese dinero para llenar, estaba siendo llenada por un hombre que también tenía exactamente la misma brecha. Cuando Gustavo Lisi aceptó ese trato, estaba regresando deliberadamente a la zona de la muerte para que un cliente que pagaba lo llevara de vuelta a la cima que lo había avergonzado. Y Niels no tenía idea. Él pensaba que estaba comprando experiencia que compensaría su edad. En cambio, sin saberlo, puso su vida en manos de alguien que había basado esa experiencia en una mentira. Si eso afectó las decisiones que tomó allá arriba ese día, solo Gustavo Lisi puede responder eso de verdad. ¿Te imaginas el ego que se necesita para hacer eso? Pero de manera casi increíble, casi imposible, se pone peor. Porque adivina qué hizo Gustavo después de bajar de esa montaña esa noche del 18 de mayo de 2004. Y llegar a las tiendas en el campamento 4 con su cliente todavía sentado en la nieve 1000 pies arriba de él. Se fue a dormir. Y para ser justos con el hombre, Gustavo bajó de esa montaña en muy mal estado. Su propia fuerza se agotó en algún punto del camino. Y según sus propias palabras, el agotamiento lo golpeó tan fuerte que apenas podía seguir avanzando. Dijo que llegó a las tiendas del campamento 4 esa noche, como a las 11 de la noche, completamente exhausto. Y a un hombre en esa condición, esa noche, se le puede perdonar que se desplome en su saco de dormir. La zona de la muerte vacía a todos. Tal vez realmente ya no le quedaba nada. Pero dormir le devuelve las fuerzas a una persona. Pero la información que tenía Gustavo no podía esperar a que nadie despertara. Él era la única persona en el campamento 4 que sabía que su cliente de 69 años seguía allá arriba. Aún no estaba fuera de peligro. Y todo a su alrededor, en el Collado Sur, estaban las tiendas de otras expediciones con botellas de oxígeno llenas. Decirles a cualquiera de ellos lo que había pasado no costaba más que palabras. No le dijo a nadie,
No dio la alarma esa noche, ni tampoco al amanecer del 19 de mayo. Ni después de descansar, ni después de recibir oxígeno, ni en las últimas horas de la mañana, cuando incluso era concebible que el corazón de Nils todavía latía. Sin embargo, algo sí salió, porque al día siguiente el sitio web de Gustavo Lisi publicó una actualización. Y lo que el mundo vio fueron buenas noticias desde el Himalaya. Una expedición exitosa, la cumbre del Everest. Si fueras un cliente anterior o, mejor aún, un futuro cliente leyendo esa actualización, todo había salido exactamente como debía. El guía lo había logrado de nuevo. El cliente cuyo dinero había pagado la expedición, que seguía sentado a 1000 pies por encima del campamento 4, frío e indefenso cuando se envió esa actualización, ni siquiera fue mencionado. Era como si nunca hubiera existido. Pero para Gladys, claro que sí existía. Gladys Antezana había estado casada con Nils durante 38 años. Y en 38 años, entre el trabajo y cada montaña que escalaron antes de esta, tenían un trato. Él haría la parte peligrosa, y luego, en el momento en que estuviera a salvo, el teléfono sonaría. Él nunca lo había roto, ni una sola vez en casi 4 décadas. Esa semana, Gladys estaba en una cama de hospital en Baltimore, recuperándose de una cirugía menor. Así que el 18 de mayo, ella estaba ahí acostada calculando la diferencia de horario en su cabeza. Si él llegaba a la cima en la mañana allá, estaría de regreso en el campamento para la tarde, lo que significa que se suponía que llamaría pronto. Luego terminó el día 18 y el 19 vino y se fue. Finalmente sonó 2 días después de la cumbre, y la voz al teléfono no era la de su esposo. Era una voz fuerte y áspera que le decía que su esposo había llegado a la cima del mundo, que había estado extremadamente feliz allá arriba, pero algo había salido mal en el descenso, y Nils no logró regresar al campamento. La voz dijo que había muerto. Luego, en esa misma llamada, él preguntó, ¿a dónde debía enviar las cosas de su esposo? Eso era todo lo que Gladys tenía. No había cuerpo ni una explicación que tuviera sentido, solo una promesa que al final se había incumplido. Para la mayoría de las familias, ahí es donde termina todo. Porque ¿qué puedes hacer realmente? No hay funeral sin un cuerpo. No hay reporte policial donde no existe la policía. Everest te cierra la puerta y la industria detrás simplemente se encoge de hombros. La montaña es peligrosa. Él conocía los riesgos. Y Gustavo se habría salido con la suya con todo lo que pasó allá arriba. Si no fuera por Fabiola Antezana, Fabiola era la hija de Nils. Y a los pocos días de esa llamada, ella estaba en un avión rumbo a Katmandú. Porque Fabiola no había estado esperando en casa sin saber nada durante 6 semanas. Ella había estado recibiendo noticias de su padre durante toda la expedición. Y en algún momento de esas semanas, escondido entre las noticias cotidianas de su vida diaria y la última gran aventura de escalada de su padre, algo más se había colado. Las cosas entre Nils y Gustavo no estaban yendo como se suponía que debían ir. Y su padre la mantenía informada. Ahora, por sí solo, eso no significaba casi nada. Los clientes y los guías se irritan entre sí durante cada expedición larga. No era el tipo de cosa por la que abandonarías una expedición, pero fue decisivo para lo que sucedió después. Porque cuando finalmente llegó esa llamada de condolencias a Gladys, todos los demás en la Tierra oyeron la historia de una tragedia de montañismo. Fabiola estaba escuchando algo diferente. Especialmente cuando el guía con el que su padre había estado teniendo problemas era el mismo guía que bajó sin él, ocultó la noticia durante 2 días. Y ahora, extrañamente, tenía prisa por enviar sus cosas por correo. Así que no estaba dispuesta a dejarlo así. Tenía que saber qué había pasado. Su primera parada fue la documentación propia de la expedición. Y eso produjo el primer descubrimiento. La muerte de su padre ya estaba registrada como una muerte rutinaria por la altitud. No se abrió ninguna investigación, ni había planes de hacerlo. El gobierno de Nepal ya había dado por cerrado el caso de Nils Antezana antes de que el avión de su hija aterrizara, así que ella acudió a la gente en su lugar. Ella empezó a buscar a cualquiera que hubiera estado en la montaña esa temporada, pero la temporada había terminado y los testigos se estaban dispersando por una docena de países, y los que podía contactar tenían carreras en la montaña, carreras que no sobreviven a testificar en contra de los guías. La gente era cortés y lamentaba mucho su pérdida, pero decían muy poco, excepto la versión del Sherpa y las historias cambiantes de Gustavo. Pero incluso cuando Katmandú se quedó sin opciones, llevó sus preguntas a periodistas e investigadores de la comunidad de alpinismo, mensaje tras mensaje, a cualquiera que tuviera los medios para investigar, y funcionó.
Los alpinistas que habían estado en la montaña empezaron a cotejar formalmente versiones sobre Gustavo. La comunidad investigó su historial y todo lo que aprendiste antes en este video, la temporada vacía del 2000. La fotografía robada. El negocio construido sobre la cumbre alcanzada por otro hombre salió a la luz públicamente, donde ningún cliente futuro podría pasarlo por alto. Un reportero del Washington Post pasó meses reconstruyendo la expedición hora por hora. Y Michael Kotas, un periodista ganador del Pulitzer que había estado escalando el Everest esa misma temporada, hizo del caso el tema central de su libro sobre en lo que se había convertido la montaña. El sendero que has recorrido en este video, ese es su trabajo. Puesto en marcha por una hija sin placa, sin jurisdicción y sin un cuerpo que enterrar, que decidió que la montaña es peligrosa. No fue una respuesta. Así que para un caso con pruebas tan claras, pensarías que es un caso clarísimo, ¿verdad? Gustavo debería haber sido arrestado y acusado de algo, negligencia, abandono o fraude, al menos. Esto es lo que realmente pasó. Nada. Recuerda, el gobierno de Nepal ya había registrado la muerte de Nils Antesana como una fatalidad rutinaria por la altitud y se negó a investigar. Y ningún tribunal en ningún otro lugar asumió el caso. Bueno, porque ningún tribunal en ningún otro lugar podía hacerlo. Sigue por un momento la cuestión de la jurisdicción y verás la trampa. El guía era argentino. El cliente era estadounidense. La muerte ocurrió en Nepal a 27.500 pies en un lugar donde ningún investigador pondrá un pie jamás. Donde la evidencia está congelada en una cresta a la que nadie puede llegar fácilmente. Gustavo Lisi simplemente se alejó. Y volvió al trabajo. Durante los años siguientes podías encontrar a Gustavo Lisi guiando a clientes que pagaban por subir montañas en Sudamérica. Nuevos clientes que probablemente abrieron una página web, leyeron el currículum y confiaron en el hombre que estaba frente a ellos, igual que Nils. Porque lo que pasa en un mundo sin tribunales es que la exposición es la única sentencia disponible. En los círculos de escalada, su nombre se volvió sinónimo de todo lo que está mal con la escalada sin regulación. Los escaladores en los foros preguntaban abiertamente cómo era posible que este hombre siguiera trabajando, cómo podía seguir siendo miembro de clubes alpinos respetados. Y la respuesta, cada vez, era la misma que Nepal le dio a Fabiola. Nadie tenía la autoridad para detenerlo. La única verificación de antecedentes en el guiado de alta montaña es la del propio cliente. Y los clientes no leen foros de escalada, ellos leen sitios web. El sistema que no castigó a Gustavo Lisi es el mismo sistema que le permitió ser guía desde el principio. Nunca cambió. Y cuando la familia Antesana lo confrontó directamente, Gustavo Lisi dijo una de las cosas más indignantes de todo este desastre. Él negó que alguna vez haya sido el guía de Nils. Según lo contó Gustavo, él simplemente era un amigo de Nils que coincidió en la misma expedición. El hombre a quien Nils le confió su vida después de volar al otro lado del mundo, afirmó después que nunca fue su guía. Solo un amigo que simplemente estaba ahí. Nadie fue acusado jamás por lo que le pasó a Nils Antesana. 12 años después, otro alpinista entró en esa misma zona de la muerte persiguiendo el mismo deseo de demostrarle algo al mundo. Pero esta vez, ningún guía estaría ahí para cargar con la culpa. Esa historia viene a continuación.